Es un placer y muchas gracias por el espacio. ¿Cómo Genial. andan? Genial, genial, Sergio. Todos escuchan, ¿no? Si no escuchan, todos escuchan, perfecto. Ahí leí un no se escucha. Cualquier cosita pongan conectar audio. Pongan conectar audio si no están, si no pueden escuchar el audio, pongan conectar audio al lado de la camarita y ahí conectar a internet. Y ahí van a poder escuchar el audio y van a poder hablar también. Cualquier cosita van escribiendo, ¿sí? En el chat. Y las preguntitas van a venir para la segunda parte del video. En esta primera parte vamos a escucharlo a Sergio, que él nos va a comentar sobre el acompañamiento. Y las preguntas que por ahí ustedes quieran hacer van a venir para el siguiente video, que es a posterior a este, ¿sí? Bien. Genial. Los que por ahí no puedan estar, esta clase va a estar grabada, ya la estamos grabando, Sergio, así que todo lo que comentes y demás, ¿sí? Va a quedar grabado. Se puede usar contra mi contra, por favor. Obviamente, obviamente. Así que, bueno, Sergio, te escuchamos, presentate tranquilamente para las futuras colegas. Uy, qué lindo. Bueno, como les dije, bueno, yo soy Sergio, egresado del SISMAT en el año 2016. Soy de Posadas. Y bueno, el primer caso que tomé fue un caso con un diagnóstico de befrenia, ¿sí? Esto surgió en un grupo en donde solicitaban AT, no especificaban si masculino o femenino, pero como a mí me interesa mucho abordar este tipo de patologías, de cuadros, como ser la esquizofrenia, la psicosis, todo lo vinculado a los trastornos de personalidad, me llama mucho la atención. Bueno, dije que me interesaba y bueno, fui seleccionado para el caso en una institución psiquiátrica, privada. La paciente, María, tenía en ese momento 23 años y era algo muy chocante porque un masculino trabajar con una femenina me generaba como cierta curiosidad también, cómo iba a ser el acercamiento, no sé, estos fantasmas que por ahí invaden, ¿no es cierto? Y encima en una institución psiquiátrica. Bueno, cuando voy, sale María de su habitación, automáticamente me dice que yo era el novio, automáticamente. Por el cual yo, cero experiencia, no sabía tampoco cómo hacer para lograr el distanciamiento, digamos, y marcar una posición bien determinada entre la T y la paciente. Se pueden reír, por favor, ¿eh? Le dije que era homosexual. Así fue lo que se me ocurrió, y después dije, bueno, ¿cómo levanto esto? No sé. Cuestión de que sirvió por el momento, ¿sí? Bueno, con este tipo de aclaración fue como el paso fundante para establecer un vínculo separado en cuanto a esta idealización que ella tenía, pero en conjunto para poder trabajar. Entonces, bueno, y no había un objetivo de trabajo, o sea, no es que yo ya contaba con un plan de trabajo para poder, digamos, ver por dónde íbamos. No había un equipo interdisciplinario, únicamente la profesional, que era una psiquiatra del instituto, en donde yo no la veía casi nunca. Y contaba así con una supervisión. Más o menos una supervisión por mes o dos, no me acuerdo. Cuestión de que esta paciente tenía un deterioro muy, 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 muy grande y avanzado, porque la esquizofrenia, la hebefrenia es esto, es un trastorno desorganizado de la esquizofrenia. Cuando nos referimos a un trastorno desorganizado, quiere decir que hay una desorganización en su estructura, en cuanto a lo motriz, cuánto se comunica, y también todo lo que tenga que ver con estos delirios, ¿sí?
puede estar hablando como me pasaba a mí. Caminaba hacia la izquierda y me hablaba, no sé, del hermano y a su vez me mencionaba al lado derecho y me salía que tuvo un bebé y que a su vez me salía con varias cosas en donde dije, bueno, acá, para empezar, tratar de organizar un discurso. Pero faltaba algo más. Cuando uno está en un contexto de encierro, uno pierde la noción del tiempo totalmente. No sabía si era de mañana o de tarde, únicamente sabía que era de noche porque salía la luna y oscurecía. Entonces, cada vez que yo iba, llevaba una agenda en donde, bueno, llevaba una almanaque con una agenda y bueno, trabajábamos, bueno, ¿qué día es hoy? Anotaba. La carga horaria era de 24 horas mensuales, entonces, bueno, habilitaba a que sea un poco más minucioso el acompañamiento. Entonces, bueno, era primer paso trabajar en esto, la ubicación temporal. Le preguntaba acerca de la secuenciación de números, porque yo trabajo mucho con niños, y del 1 al 6 llegaba bien, pero de lo que sea el 7 en adelante, ya no había, digamos, una secuenciación de los mismos, una seguidilla. Entonces, bueno, empecé a implementar como juegos lúdicos bien básicos, materiales concretos. Palitos por acá, lo que sea selección, lo que sea número conteo, el juego de la oca para avanzar, retroceder, poner la atención, porque la atención tenía deteriorada prácticamente. Entonces era muy difícil de poder sostener la atención. Y otra cosa era las medicaciones que tenía la paciente. Yo tenía momentos donde yo iba y la paciente estaba con la lengua que se movía, no podía controlar la lengua y los ojos como que miraban para arriba de tan medicada que estaba. Parecía como si iba a tener un brote epiléptico. Los temblores eran también característicos de las medicaciones, de la sobremedicación que tenía. Y también me pasaba que cuando yo iba a los acompañamientos, esta paciente estaba en sala de contención. ¿Sí? No sé si ustedes saben lo que es una sala de contención o escucharon alguna vez. En mi caso no, y bueno, me gustaría saber. Sí, por favor, no hay problema. Gracias. Bueno, en ese lugar, en esa institución, es como un lugar aparte, dentro del instituto, obviamente, apartado, como en un pabellón, en donde aquellos pacientes internos que desprendan una crisis donde sea imposible tranquilizarlos, por así decirlo, se lo aloja allá y quedan allá hasta que se tranquilicen, entre comillas. Entonces, bueno, me pasaba esto, me pasaba que iba y no... Y a veces que yo quería, cuando yo iba, decía está en contención. Bueno, al día siguiente yo iba, está en contención. Hasta que yo dije, bueno, no puede estar todo el día en contención. Entonces, lo preguntaba si yo podía por lo menos ir a verla o algo, porque pobre, estaba allá, también tenía que trabajar en él. Y bueno, al comienzo hubo como una resistencia, porque no permitían, o al menos a mí, a que los ATs puedan al menos estar cerca de la reja para afuera con el paciente. Pero bueno, fueron flexibilizando esa cuestión y cuando yo iba inclusive le sacaban de contención. Y ella no estaba alterada ni nada, solamente, o sea, estaba alterada, pero no era que pegó a todo el mundo como decían, no era que ella hizo escándalo. Pasa que, bueno, al no haber un manejo emocional y al haber tantos internos también, ante cualquier, ante cualquier pequeño disturbio que haga, se lo manda ya porque es lo más óptimo para poder anestesiar a un paciente que ya está anestesiado encima. Entonces, bueno, me encontraba con estas resistencias institucionales. Y bueno, volviendo al vínculo, porque no quedé tampoco por suerte con ese rótulo, digamos, del mismo género.
fuimos trabajando la cuestión de qué hacía una T. ¿Qué hacía una T? Entonces le expliqué, bueno, yo vengo a ayudarte a trabajar esto en los números, a pintar, vengo a que vos me puedas contar las cosas que vos puedas, a que vos te sientas un poco mejor, que no quiere decir que yo sea, que no quiere decir que yo sea tu novio, le dije, que soy tu acompañante terapéutico, y todos los acompañantes hacemos esto, le dije. Así que bueno, se fue estableciendo el vínculo, y bueno, ahí me permitió tener como una apertura más grande a desarrollar los objetivos. No, porque no, repito, no había psicólogos, psicólogas, estaba la psiquiatra en la institución que, como dije, no, estaba pero no estaba. Entonces, bueno. Un equipo muy ausente, digamos, entonces, ¿no? Directamente no había equipo. No había equipo, Ujú. no había equipo, la verdad es que no. ¿Y usted dijo No, no, que no no había. había objetivos? Nada. Ajá, exacto. No había objetivo. Yo tuve que ir, digamos, viendo, conociendo y aprendiendo, porque encima era mi primer caso, con una persona adulta. Yo trabajaba pero con niños, pero bueno. Entonces, bueno, fui desarrollando yo. Esto también, gracias a la supervisión, más adelante me dio como un amparo también para reforzar estos objetivos y llevarlo hacia adelante, ¿no? Que trasciendan. Entonces, bueno, Sergio, fue. ya que tocaste este tema, buenísimo. Gracias. Hablando de una T, digamos, que está a la deriva, porque esto sucede y es real, ¿viste? Muchas veces nos vamos a encontrar con acompañamientos que nos vamos a sentir a la deriva, sin profesionales. No es que siempre es todo color de rosa, que tenemos un equipo completo, sino que a veces o trabajamos con uno, o trabajamos con dos, o trabajamos con ninguno. Con el tema, con la supervisión, como decías, ¿hubiera cambiado mucho si de entrada se planteaba una coordinación? Sí, Iván, ¿Sí? porque la coordinación es como la brújula que orienta a la T en pos de un trabajo de intersubjetividad entre el AT y el sujeto en sí. Entonces habilita a poder desarrollar estrategias, herramientas o destrezas para poder llevar a cabo los objetivos. Así que la verdad que hubiese sido excelente si había un plan de trabajo a priori a todo esto, ¿no? Y con la supervisión, a posterior, ahí pudiste ir encaminando lo que fue tu plan de trabajo y tus objetivos a trabajar, digamos. Exacto. Ahí fue, digamos, eso llevó, yo empecé en julio del año 2017, me acuerdo exactamente, y bueno, y esto estoy hablando que recién para octubre, más o menos, se pudo ir llevando que sea más ameno el acompañamiento. Sí. Así que bueno. Y en este proceso, digamos, cuando se empezó a plantear objetivos, ¿ahí fuiste viendo cambios? Fui viendo cambios minuciosos que, para empezar, yo estaba contento que ella tenga un registro de que era de mañana, por ejemplo. Entonces, bueno, saber qué hay en la mañana, porque ¿qué pasa? Si uno tiene un registro del tiempo, de alguna manera también tiene un registro de las organizaciones que se hicieron, o qué hiciste. Eso también, digamos, yo escribía, bueno, si se levantó, si sabía qué hora se levantaba, si se bañó, si no, si desayunó, porque se confundía la merienda con el desayuno, o la cena, no había una organicidad establecida, por toda esta destemporalización que existía. Entonces, bueno, fue muy positivo, digamos. Y aparte un trabajo arduo, porque, digamos, ir todos los días, preguntar lo mismo, como dije, enfrentar, digamos, con la medicalización establecida allí, impuesta. También en un contexto, porque después fui trabajando en el patio, en donde se te encimaban todos los internos, ¿viste?
y parecía esa paloma en la plaza, ¿viste? Cuando vos tenés un pedazo de pan, ¿viste? Y así. Y bueno, que querían de alguna manera picotear palabras al menos, ¿viste? Con los oídos. Y bueno, entonces allí me encontraba y inclusive se ponía celosa la acompañada, y bueno, porque quería la atención allí, ¿viste? Y estamos trabajando, pero eso ayudó más a que ella esté más compenetrada en el trabajo. Eso también fue otro punto favorable para esto. Voy a hablar un poco de la familia, cómo era la familia de esta chica. ¿Sí? Ella tenía una madre de edad avanzada. Justamente ella entra en la institución porque a los 15, 16 años agarró un brote en donde empezó a destrozar con un palo de escoba el televisor, las ventanas, le pegó a la madre en la cara y bueno, le rompió todos los dientes, casi la mata. Entonces allí decidieron internarla. No tenía padre, o sea, el padre falleció ya hace años. Ya venía con una historia de violencia muy fuerte, o sea, estoy hablando de violación y todo. Y tenía 2 hermanas más grandes. ¿Sí? Y bueno, entonces me pasaba esto que cuando iba la madre, cuando iba a veces a la tarde también, eh, yo le decía a la madre para que salgamos con la paciente, porque de manera particular la clínica no autorizaba que salgamos, no autorizaba, solamente cuando la madre iba. Entonces, bueno, lo que fui encontrando en este lazo, digamos, entre la madre, entre la familia, el vínculo familiar, era como una sobreprotección. Eso también trabajé mucho. Una sobreprotección por el hecho, a ver, no sé, le llevaba, por ejemplo, milanesa y le cortaban bien chiquitito y le daban de comer en la boca. Cuando ella realmente lo podía hacer. O bueno, o le daban el jugo, le abrían la tapa y le servían como si fuera de que no lo podía hacer. Otra cosa, comprarles por ahí, bueno, no sé, no digo que esté mal, que no sé, que le lleven la cartilla a Avon y que elija en ese momento pintura, ¿cómo se dice? Los labiales, bueno, ustedes saben, que esmalte y todas esas cuestiones, ¿no? Cuando realmente yo le decía, bueno, está bueno eso, pero vamos a trabajar otras cosas que realmente sirvan. Porque por ahí cuando le compraba esto, agarraba el labial y se pintaba toda la cara, o pintaba las paredes, o llevaba al patio y le pintaba a los pacientes. Entonces, bueno, costó eso porque pensaban que llevándole estos elementos iba a volverse como una señorita, por así decirlo. Cuando realmente por ahí pasaba por otras cuestiones, repito, está bueno en parte tener en cuenta, pero la funcionalidad pasaba por otro lado. Entonces era irrumpir un poco con esta cuestión, estos ojos tan... Cuando uno tiene los ojos encima, obnubila al otro. Uno está tan encima de uno que realmente es uno y el otro no es el otro. Y entonces, bueno, ocurre esto. Que por eso decía hoy, tratar de correrle ese lado y darle subjetividad al paciente. Entonces, bueno, trabajé esas cuestiones. Después fuimos trabajando en la cuestión de pintar. Y lo más difícil era por ahí trabajar el tema de la sexualidad. Porque en ese instituto las relaciones relaciones sexuales se dan entre internos porque son tantos a veces que bueno, no están todos controlados. Entonces, bueno, era por ahí que ella me comentaba que uno la tocó
que uno también no sabía si era, o sea, yo no sabía si realmente fue así o no. Porque yo al comienzo decía, no, o sea, ¿cómo que te tocó? ¿Qué te hizo? Y me quedaba, ella me contaba la secuencia, y yo me quedaba con una impotencia, y después cuando por ahí preguntaba, que ahí sí me acerqué a la psiquiatra, ahí me dijo que, que hay cosas que suceden y hay cosas que no. Y bueno, pero no sé realmente qué sucedía y qué no, y qué son las cosas también que dicen. Pero bueno, era ir lidiando con esto, con las emociones, retomar el trabajo, estas cuestiones de autonomía también, de que, bueno, pedía todo que se le traiga, qué sé yo, estando en el patio pedía que se le traiga, y yo le decía, no, andá a buscar vos, o yo te acompaño y andá, ¿viste? Y bueno, era ir a buscar, no sé, qué sé yo. Bueno, ella no fumaba, porque la mayoría de los internos fuman los que están ahí. Pero no sé, ir a pedir, no sé, un vaso de agua. Tal fue así, tanto fue la autonomía que ya empezaba a sacar los vasos de los aguas del resto, ¿viste? Pero bueno. Pero bueno, fue así el acompañamiento. Sí. Bien, Sergio, ¿y actualmente sabes algo de tu acompañada? Sí, sí, porque volví a trabajar en esta clínica el año pasado, y cuando había preguntado, eh, me dijeron que la obra social ya no cubría más para estar ahí institucionalizada, y bueno, y estaba embarazada. Así que bueno, esto me enteré el año pasado. Así que bueno, no sé cómo habrá sido después. Qué Así importante que destacar esto que hablabas de la sexualidad, ¿no? Porque se veía la sexualidad por el medio del uso de los esmaltes y los labiales, y por ahí había que enfocar más desde otro lado, que por ahí se, se, se trata de no ver, ¿viste? Algo que es real dentro de las instituciones asilares. Más que nada también terminan como, de cierta manera, por reproducir algo que sucede en la familia, ¿no? Cuando tienen una persona con discapacidad y demás que no tienen sexualidad muchas veces. sí, sí. Eh, Aparte viniendo de una historia familiar muy fuerte, donde había abusos por muchos integrantes. Sí, ¿Cuánto eso fue. tiempo fue, Sergio, este acompañamiento que... Sí. Yo empecé en julio de 2017 y trabajé hasta marzo del 2019. ¿Sí? Trabajé casi 2 años estuve. Y este caso lo dejé por el hecho de que cuando yo iba a trabajar, o sea, cuando retomaba por ahí, porque me tomé unas vacaciones de febrero, fui a trabajar con esta paciente, y había una chica que estaba haciendo sus prácticas de AT con ella. ¿Y con qué me encontraba? Con una chica que le estaba pintando las uñas con esmalte, peinándola, que está bueno, pero yo, imagínense, vengo tratando de sacar todo esto, y viene, y bueno. Y entonces, bueno, hablando, sin decirle nada, en realidad le pregunto, digamos, si tenía alguna otra formación o algo, y me decía que sí, ella era cuidadora. Y ahí se denota bien el asistencialismo también frente a esto. ¿Por qué? Porque nosotros como TE vamos a tratar siempre de buscar la manera de desarrollar autonomía del paciente, y no una manera en donde tenga todo totalmente asistido, donde, bueno, ante un A, ya tienen que ir a callar ese A. Ante un yo quiero, ya se lo traiga. No, si vos querés, vamos a probar todos los recursos posibles que se puedan para que vos puedas lograr eso en base a tu movilidad, en base a tu cognición, en base a tus recursos, destrezas personales que vos puedas ir obteniendo. Por eso, bueno, me llamó la atención esta parte de asistencia, porque bueno, también la clínica cuenta con pedicuría y eso.
Pero bueno, entonces, cuando yo iba, ya el vínculo no era el mismo. No porque quería que le pinte esto, no porque quería verse más linda, y no porque la madre empezó a llevar nuevamente más cartillas. Y dije, no, no, ya basta, y bueno, dejé el caso. Marzo 2019. Ujú. Bien, Sergio, cuando dejaste el acompañamiento, ¿quedó a manos de la practicante, digamos, en ese momento? ¿O previamente charlaste con los profesionales comentándole tu postura y demás? Justamente es como que me retiré así, porque justamente no tenía con quién charlar. Ujú. Y la coordinación todavía no se había dado porque creo que empezaba en abril, algo así. Porque yo, o sea, trabajé al receso de febrero, marzo, y bueno, ya y había dejado. Ujú. Porque no, como no contaba tampoco con un apoyo, digamos, de otros profesionales, no tenía un oído para contar también esto que estaba pasando, y a su vez tenía como impotencia que manden a alguien que está haciendo práctica, sin por lo menos que me consulte, que me llame, che, Sergio, mirá, está yendo fulana de tal a trabajar con María, y no, nada, entonces, viste, Por lo menos para pensar en complementar el trabajo, ¿no? Lo veías por lo así. menos sí, sí, Ujú. por lo menos sí, comentar lo que yo estaba trabajando, que ahí sí yo tenía un pie desde el objetivo, ya había estrategias, había tácticas por ahí, Ujú. pero no, fue así sorpresivo, yo voy, me encuentro con alguien y bueno, Ujú. ¿Y esto lo entonces, pudiste hablar con tu coordinador también? sí, le había hablado más adelante, le había Ujú. hablado casi un mes después cuando tuve la supervisión. Ujú. Cuando tuve la supervisión le hablé y bueno, me pareció bien. Así, sí, así que bueno. Sí, por eso digo, no es que había que apoyo, ¿viste? Ujú. Era un caso bastante a la deriva, como bien hablábamos hoy, ¿no? Sin Sí. profesionales, la falta de comunicación. Y esto que Ujú. comentás hoy es re importante. El tema de qué se prioriza muchas veces, ¿no? Porque se persevera todavía en el asistencialismo, ¿no? Y por ahí Ujú. se pierde un poquito esto de que es la práctica del acompañante terapéutico. Y eso es algo que tenemos Ujú. que diferenciarlo nosotros. Incluso hasta hace poco, Sergio, nos pasó en el acompañamiento que nos habían propuesto y ahí ganó el asistencialismo también, ¿viste? Sí, Porque bueno, prefiero abonar a un grupo de coordinadores que proponer un trabajo de acompañantes. Y esto es claro. algo que por ahí a ustedes les va a pasar, porque les van a estar proponiendo un trabajo que no es el de la T, y ustedes como acompañantes son los que tienen que defender su praxis. Y esto siempre caemos en la equivocación de qué es lo que no hago, ¿no? Teniendo que comentar qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, de qué se trata el acompañamiento más que nada, y siempre caemos en esto de lo que no hacemos, ¿no? Siempre estamos diciendo, no hago esto, no hago lo otro, porque el acompañante no hace tal cosa, y ¿qué es lo que hace entonces? Y cuando caemos en esto del titubeo, bueno, ahí ya está, bueno, vamos a hablarle a alguien que trabaje más desde el asistencialismo que nos está sirviendo y listo, ¿no? Y por ahí esto es Claro. lo que termina cerrando y no termina habiendo un trabajo de fondo. Y esto comparto bastante con el tema de esta institución porque persevera el que no molesten, ¿no? El que estén Es, ahí sin molestar, que no haya un trabajo de fondo. ujú. Y bueno, seguramente de la parte farmacológica venía, ¿no? Se venía trabajando y en demasía, Increíble. ¿sí? Era encontrarme con una catarata de babeo, así que no podía Ujú. controlar, no, Ujú. no había coordinación, no podía Ujú. pronunciar, no había una formación de palabras, o sea, nada. Ujú. Muchas veces. Sí, sí. Era, Y, era, era fuerte. y digamos, desde tu parte como acompañante, por ahí, eh,
¿podrías decir que podías manejar mejor esa vista de la toma de medicación y demás, ¿no es cierto? Que podía tomar, que ser esa voz, digamos, que por ahí le estaba faltando a tu acompañada. Claro, también, justamente cuando pasó esto, este tema de, digamos, cuando ella me contaba que tenía relaciones como obligada, Ujú. cuando hablé con la psiquiatra, le pregunté qué medicación estaba tomando. En este momento no me acuerdo las medicaciones, pero Mm. habían más de 7 medicamentos por día lo que tomaba. Ujú. Fácil, fácil. No sé, de ansiolíticos, anticonvulsionantes, antidepresivos, y no sé, montones más que después la madre también me comentó. Ujú. Entonces, bueno, yo le comentaba justamente de que a veces que yo no podía trabajar porque o se bababa o no podía pronunciar. Ujú. ¿Viste? Y yo a su vez, como era tan nuevo también, no me animaba mucho a encararla, digamos, a una profesional. Tenía como este temor por ahí, ay, un psiquiatra. No, ¿viste? Tenía, digamos, o sea, mi inexperiencia también me jugó allí. Y también te reconozco que estuve flojo, Ujú. pero bueno, no, traté, digamos, de buscar otros recursos también que pueda ella manifestar algo de lo que le ocurría. Recursos que por ahí se van generando de la coordinación también, ¿no? Que es la importancia de todo acompañamiento. Bueno, ahí están haciendo algunas preguntitas y vamos a finalizar este video. Yo les mando nuevamente un link, ¿sí? Ingresamos en ese y ahí damos paso a las preguntas y ahí le van consultando por ahí algunas preguntas que quedaron colgadas en el aire y demás, ¿sí? Bueno. Genial, genial. Ahí bueno, voy cerrando este video y ya les mando otro link.